Hola amigos, soy Gary el Gringo, aquí caminando en mi barrio favorito de Bogotá. Se llama Cedritos. ¿Por qué a mí me gusta tanto Cedritos? Porque hay muchas cosas que hacer por acá. Estoy caminando por la calle 140. Uno literalmente puede hacer todas sus vueltas y salir o lo que sea en la 140. Hay restaurantes, hay supermercados, hay tiendas, los bancos también para hacer esa vaina. Entonces vamos como caminar, a mostrar un poquito cómo es Cedritos. Hace 2 años que no he estado en Cedritos. A mí me da mucha nostalgia porque primero yo crié a mi familia acá, tuvimos nuestro apartamento, salíamos con nuestros hijos. Uy, pero a mí me encanta caminar por las calles de Bogotá. Así hay tráfico, así como el olor de la contaminación. A mí no me importa, me da mucha nostalgia esto. Es que Bogotá tiene una energía que no es igual. Creo que es porque es una ciudad muy grande, hay mucha gente, siempre hay algo que hacer. A mí tampoco no me importa el frío. Pero aparte de eso, pues Bogotá para mí significa mucho. Porque fue aquí donde conocí a mi esposa, que está aquí atrás. Saludos, Diana. Está hermosa hoy. Aquí nació mis hijos, empecé mi carrera. O sea, Bogotá, yo amo Bogotá. Mira por acá, I Walk. Uy, este es mi restaurante favorito. ¿Sabes qué? Vamos a almorzar ahí. ¿Almorzamos? Sí. Ok, vamos. Ahí está Oma. A mí me encanta Oma también. Se puede tomar un buen café, un poco de comida. Estamos como por acá cuando llegamos a ver el partido. Hay varios restaurantes acá, Juan Valdez, por supuesto. Ah, sí, ese es el canal. O sea, mi hijo mayor como está obsesionado con el canal porque le encantan los burritos y esas cosas. Aquí hay un pub. Vimos el partido, la pasamos muy bien viendo el partido. A ganar Colombia, que gane la Copa América, no joda. Corre, corre, corre. Tenemos que cruzar la calle. De donde soy yo, en Connecticut, en Estados Unidos, donde estoy viviendo actualmente, hay Dunkin' Donuts por todas partes. Pues, a ver, ahí también. Si quieres caminar hasta la séptima por la 140, pues puedes llegar acá, al centro comercial. Hoy esto es palatino, más restaurantes, más cosas para hacer. Además, aquí está la séptima y también los cerros. Súper chévere Bogotá. Ya hemos caminado hasta la séptima, toca devolver. Se puede hacer muy buen ejercicio. ¿Sí o no? Así vamos a bajar de peso en ese viaje de Bogotá. Camina rápido, fuerte. Y aparte de eso, la altura, porque como si ustedes se dan cuenta, mi respiración está como... Es porque sigo como acostumbrándome a la altura aquí de Bogotá. 2.200 metros sobre el nivel del mar. En cambio, en Estados Unidos, yo vivo precisamente en el nivel del mar. Por eso, parece que ya no puedo ni respirar. Pero me gusta. Fuerza, mucha fuerza. Mira pues, y ahora que estamos bajando, hasta hay Archies. Se lo juro, no me están pagando nadie para este video. Lo estoy haciendo por diversión, pura diversión. Pero, si hay una empresa ahí que quiere tenerme como publicidad, a la orden. Cuando yo trabajaba como profesor en Estados Unidos, todos mis alumnos siempre me preguntaban: oye, señor Park, ¿hay un McDonald's en Colombia? Bueno, sí.
Aquí está su severo semejante McDonald's aquí. Here's your McDonald's, guys. Here it is. No solamente hay un McDonald's, también hay un Burger King. Todas las marcas gringas te engordan, pero no pasa nada, porque obviamente en Bogotá se puede caminar mucho y hacer ejercicio. La tienda favorita de mis hijos, Pepe Ganga, porque tiene todos los de esos juguetes. También se puede ir al banco para que todos que quieren hacer fila muy largas, como hay en todos los bancos. Es una aventura, pues. Mira ya, es tu lugar favorito. Carulla. ¿Sabes por qué? Porque todos los benditos días mi esposa acá siempre me mandaba carulla. Mira el pollo de frisbee. Mira el pollo de frisbee. Oh, hola. Una selfie, por favor. Ah, el pollo de frisbee, muchas gracias. Muchas gracias, me encanta el pollo de frisbee. Mucho gusto. Chocolate. Eso, eso. Una vez más, una vez más. Eso, gracias. Bueno, muchachos, ya estamos llegando a la casa. Así fue nuestro tour chiquito de Cedritos. A mí me encanta, a mí me fascina. Pues no todos Cedritos, solo la 140, bueno, por donde nosotros vivimos. Así es, gracias por corregir. Y a ustedes, ¿cuál es tu barrio favorito en Bogotá? O si estás en otra ciudad, ¿cuál es tu barrio favorito de allá? Comenta en los comentarios. Gracias por acompañarme. Suscríbete a mi canal y nos vemos en las redes. Breathe